Son las 7:48. Saludamos a José Chalco, abogado experto en temas constitucionales. Doctor Chalco, buen día. Gracias por acompañarnos. Quiero empezar por el decreto 111 firmado por el presidente Noboa. Me parece que este es un hecho inédito en el país. Declarar a organizaciones criminales como grupos terroristas, beligerantes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todo lo que contiene este decreto 111? Doctor, buenos días. Buenos días, estimado Milton, y buenos días a quienes nos escuchan en este momento tan importante y de crisis institucional y de crisis social para el país. La Constitución, en el artículo 164, establece la posibilidad de que el presidente pueda decretar estados de excepción por distintas causales. Ese es el estado de excepción que llegó días anteriores, precisamente el número 110. Con el decreto 111, lo que ha hecho el presidente es tomar una lógica de reforma al estado de excepción preexistente y modificar las causales y sumar a ella la causal de un grave conflicto interno armado en el país, que está previsto en la Constitución. El conflicto armado interno es igual o similar al conflicto armado internacional, y esto hay que aclararlo, porque la Constitución de la República, en el artículo 164, ha establecido la posibilidad de que el conflicto armado sea en el ámbito externo o en el ámbito interno. Y es que esto tiene sentido, porque la soberanía no solamente se afecta desde afuera, desde su dimensión de independencia, sino también desde adentro, desde su dimensión de supremacía. Cuando usted tiene una suerte de grupos beligerantes, un terrorismo que ha puesto en zozobra a la sociedad, a las instituciones, que ha quebrantado la institucionalidad y que afecta en consecuencia a la soberanía, y que de conformidad con la Constitución, en el artículo 158, hoy las Fuerzas Armadas pueden actuar. Claro, y todos estos conceptos que son muy declarativos, doctor Chalco, lo que buscan en el fondo, tanto los estados de excepción como el decreto 111, y vámonos un poco más amplio, las preguntas de la consulta popular y la reforma parcial a la Constitución que está planteada y que debería ir a plebiscito, todo lo que se busca es tener una participación más activa de la Fuerza Armada, de los militares, en la lucha contra la delincuencia. Es decir, todo se amolda para tener que ellos tengan las garantías de ejecutar acciones, incluso letales. Apreciado Milton, yo creo que debemos partir de algo fundamental, que es el tiempo de la consulta popular. Yo creo que el escenario de la semana anterior a esta semana ha cambiado indudablemente, y eso implica que lo que hoy los ecuatorianos, lo que hoy el gobierno y las instituciones debemos mirar es ganar la guerra que tiene el Ecuador y atender, dar respuesta a las urgencias. Y precisamente, apreciado Milton, bienvenida a su consulta, porque dentro de las urgencias indudablemente no están los casinos. Y dentro de las urgencias hoy podemos mirar que las preguntas, si es que se quiere continuar con la consulta popular, que hasta el último momento el presidente podrá definirlo, esto hay que saberlo. Si bien es cierto, el presidente ha enviado a la Corte Constitucional las primeras 11 preguntas para su control de constitucionalidad, se está esperando que ingresen estas nuevas 9 preguntas que se ha anunciado a la Corte Constitucional, que hasta el momento de esta entrevista no están en el sistema de la Corte Constitucional. Si bien es cierto, estamos esperando aquello, pero vea usted, Milton, algo fundamental. El orden constitucional vigente en el Ecuador, la Constitución vigente en el Ecuador, sí ha permitido que las Fuerzas Armadas actúen. Y es lo que hemos visto en estas últimas 24 horas. Y es que si nosotros tomamos una decisión de Estado y entendemos que este momento lo vamos a tratar como delincuencia común o como un atentado terrorista a la soberanía del Estado, eso es todo. Es una cuestión de definiciones que el país debe tomar y que lo ha tomado. Claro, eso que dice usted es muy importante, porque yo recuerdo el decreto 730 del gobierno anterior. No había estado de excepción, no había reforma parcial, no había consulta sobre el tema, y el 730 amparó a las Fuerzas Armadas para que salgan a la calle con uso progresivo de la fuerza, uso legítimo e incluso letal de la fuerza. Apreciado Milton, esto es un tema de ser serios, valientes y tener personalidad. Estamos en un conflicto armado interno. Lo prioritario, a mi punto de vista, es ganar la guerra. La consulta popular
en donde se busca que las Fuerzas Armadas puedan complementar a la policía, y toda esta suerte de complementariedad, a mi punto de vista, no se requiere. Usted, que es uno de los periodistas más serios que tiene el país, bien lo ha dicho. La Constitución ya fue reformada parcialmente en la Asamblea, y eso es lo que tiene que ir a referéndum nada más, para esa lógica de seguridad ciudadana. Pero eso es otro tema. Hoy el tema prioritario es que la Constitución, si es que nosotros tomamos una definición de defender la soberanía ante un atentado terrorista y de crimen organizado, permite y habilita permanentemente, sin consulta, sin enmienda, sin reforma, nada, que las Fuerzas Armadas defiendan a esa soberanía, insisto, desde la dimensión supremacía. En esa línea, apreciado Milton, la consulta yo creo que debemos pensarla bien, si es que sigue siendo urgente para el país, porque quizás eso ya no es lo prioritario. El escenario ha cambiado. Es un momento de convocar indudablemente a la institucionalidad y a la unidad de los ecuatorianos. Y quizás de este segundo paquete de consulta popular que se ha anunciado, pues habría que seleccionar lo más idóneo, lo más ajustado, si es que eso sigue siendo urgente para el país. A ver, dos preguntas en una. La primera, ¿cree usted que el presidente Noboa debería retirar las preguntas, olvidarse de la consulta? Y si es que no es así, la segunda, de las 20 preguntas presentadas, porque en total son 20, ¿cuántas cree usted que deben quedar? Permítame responderle desde la segunda pregunta que usted me hace, Milton. Si nosotros mantenemos 20 preguntas, posiblemente como se anuncia, ¿qué tiempo va a tener el elector para leer las 20 preguntas? Un promedio de lectura de preguntas, de acuerdo a la experiencia del Ecuador, es de que al menos el elector se demora un promedio de 5 a más minutos por pregunta. Esto es así, esta es la realidad del país. Así que se debería seleccionar hasta el último momento, Milton. Yo creo que por ahí debe entrar la respuesta. Hasta el último momento el presidente puede enviar un decreto, una vez que la Corte Constitucional hace el control de constitucionalidad, envía un decreto para convocar elecciones, y ahí tendrá que seleccionar aquellas preguntas que la Corte le haya dado paso. Yo creo que en este momento y en estas circunstancias que vive el país, la pregunta de la extradición de delincuentes, la pregunta que tiene que ver respecto a despojar de sus bienes a los bandidos, quizás la de erradicar la minería, que es plebiscitaria, y los jueces constitucionales especializados sí son prioritarios, pero a eso falta qué vamos a hacer con el Consejo de la Judicatura. Falta cómo le vamos a seguir blindando a la Fiscal General del Estado, y yo creo que estos temas son necesarios. Pero si usted me pregunta si estuviera en mis posibilidades decidir hacer la consulta, yo no la hago, porque se ha demostrado fehacientemente que el orden constitucional actual permite la defensa de la soberanía del Estado ecuatoriano. Y en este momento, insisto, los escenarios han cambiado. Y es un escenario de unidad, y es un escenario de esperanza en donde debemos ganar el conflicto interno armado que tiene el Ecuador. Me quedo con ese mensaje. No más preguntas. Gracias, doctor Chalco. Qué gusto verlo. Buenos días. Un gusto, querido Milton. Y por favor, cuídese mucho. Un buen día. Yo también. Gracias. Pausa.